Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque les voy a contar una historia que cambió mi vida para siempre. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de esa noche inolvidable, esa noche que lo cambió todo. Probablemente te estés preguntando, ¿de qué noche está hablando este chico? Bueno, agárrense porque esto va a ser un viaje. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. En este canal hablamos de viajes, aventuras, superación personal, y de vez en cuando, les comparto experiencias personales que creo que pueden inspirarlos o al menos entretenerlos. Así que si te gusta lo que oyes, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, vamos a ello. La verdad es que siempre he sido una persona bastante planeada. Me gusta tener todo bajo control, saber qué va a pasar, cuál es el siguiente paso. Soy un poco maniático con la organización, lo admito. Y esa noche, esa fatídica noche, no iba a ser diferente. Tenía todo programado al milímetro. Era el cumpleaños de mi mejor amigo Juan, y había organizado una fiesta sorpresa en un bar que nos encantaba. Había invitado a todos sus amigos y familiares, tenía la música perfecta, la tarta más deliciosa que pude encontrar, todo estaba listo para ser una noche épica. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Desde el principio, las cosas empezaron a torcerse. Primero, el tráfico era un infierno. Llegué al bar media hora tarde y ya estaba empezando a sudar frío pensando que Juan podría aparecer en cualquier momento. Cuando por fin logré aparcar, me di cuenta de que había olvidado la tarta en casa. La tarta era el elemento clave de la sorpresa. Entré corriendo al bar, tratando de disimular mi pánico, y vi que todo estaba más o menos en su sitio. La gente empezaba a llegar, la música sonaba bien, pero la tensión era palpable. Les expliqué a los organizadores del bar la situación de la tarta y les pedí que ganaran tiempo, que retrasaran lo más posible el momento de encender las velas. Salí disparado de vuelta al coche, maldiciendo mi mala suerte y rezando para que Juan no apareciera antes de que yo regresara. Logré llegar a casa, recoger la tarta, y volver al bar, justo a tiempo para ver a Juan entrar por la puerta. El horror. Estaba a punto de arruinar la sorpresa. Pero increíblemente nadie lo había notado. La gente estaba tan metida en sus conversaciones que no se dieron cuenta de mi entrada triunfal con la tarta en las manos. Logré colocarla en la mesa justo a tiempo y, cuando Juan entró del todo, sorpresa. La fiesta empezó con buen pie, pero mi nivel de estrés seguía por las nubes. Sentía que cualquier cosa podía salir mal en cualquier momento. Y como si el universo estuviera conspirando contra mí, poco después de cantar el cumpleaños feliz, empezó a llover a cántaros. Pero a cántaros de verdad, de esos que inundan las calles. El bar empezó a gotear por todas partes y la música se cortó por un apagón. El caos se apoderó del lugar. La gente gritaba, corría de un lado a otro buscando refugio y yo, con la tarta medio derretida en las manos, sentía que la noche estaba completamente arruinada. Estaba a punto de darme por vencido, de admitir que había fracasado miserablemente en mi intento de organizar la fiesta perfecta, cuando de repente, Juan se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo, Kerem, relájate. Lo importante es que estamos todos juntos. No te preocupes por la lluvia ni por la luz. Lo que cuenta es que estoy aquí, celebrando mi cumpleaños con la gente que quiero. Y en ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. De repente me di cuenta de lo absurdo que era mi obsesión por el control, por la perfección. Estaba tan preocupado porque todo saliera perfecto que me había olvidado de lo que realmente importaba, disfrutar del momento, estar con mis amigos, celebrar la vida. A partir de ahí, dejé de intentar controlar la situación y me dejé llevar. Empezamos a cantar canciones a capela, a contar historias, a reírnos de nuestras propias desgracias. La lluvia seguía cayendo a mares, pero a nadie le importaba. Habíamos transformado el caos en una fiesta improvisada, una celebración genuina y llena de alegría. Recuerdo que en un momento dado, Juan agarró una guitarra que había por ahí y empezó a tocar una canción que nos encantaba a todos. La cantamos a grito pelao, desafinando a tope, pero con una energía y una felicidad que nunca había sentido antes. Fue un momento mágico, un instante de conexión profunda con mis amigos, una liberación total de mis propias expectativas.
La fiesta terminó mucho más tarde de lo previsto cuando la lluvia finalmente amainó y la luz volvió al bar. Nos despedimos con la sensación de haber vivido algo especial, algo que trascendía los contratiempos y las imperfecciones. Esa noche inolvidable me enseñó una lección muy importante, que la vida no se trata de controlar todo, sino de abrazar el caos, de adaptarse a las circunstancias, de encontrar la belleza en lo inesperado. Me enseñó que la verdadera felicidad no está en la perfección, sino en la conexión humana, en la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de disfrutar de cada momento por imperfecto que sea. A partir de esa noche empecé a vivir de una manera diferente. Dejé de preocuparme tanto por los detalles y empecé a centrarme en lo que realmente importaba, mis relaciones, mis pasiones, mi propia felicidad. Me volví más espontáneo, más flexible, más abierto a las sorpresas que la vida me tenía reservadas. Y debo decir que ha sido el mejor cambio que he hecho en mi vida. Ahora soy mucho más feliz, mucho más pleno, mucho más agradecido por todo lo que tengo. Y todo gracias a una noche desastrosa, una noche que paradójicamente se convirtió en la noche más inolvidable de mi vida. Así que ahí lo tienen, esa es la historia de cómo una noche que parecía destinada al fracaso se transformó en una experiencia que cambió mi vida para siempre. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y les haya animado a abrazar el caos y a disfrutar de cada momento. En resumen, hoy hablamos de cómo una noche que parecía un desastre se convirtió en una lección de vida, enseñándome a valorar la espontaneidad, la conexión humana y a soltar el control. Aprendimos que la felicidad no reside en la perfección, sino en la capacidad de encontrar alegría en medio del caos. Gracias por acompañarme en este viaje y por escuchar mi historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado compartiéndola. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar, una noche que parecía un desastre pero que terminó siendo una bendición? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden abrazar el caos. Pero espera, la historia no termina aquí. Hay mucho más que contar sobre esa noche y cómo en realidad fue un punto de inflexión en mi vida, no solo en mi forma de pensar, sino también en mis relaciones y en mi carrera. Volviendo a la organización de la fiesta, la verdad es que la presión que sentía era autoimpuesta. Quería demostrarle a Juan lo mucho que significaba para mí, quería que tuviera el mejor cumpleaños de su vida. Éramos amigos desde la infancia, habíamos compartido tantas cosas juntos, desde los primeros rasguños en la rodilla jugando al fútbol hasta los desamores adolescentes. Juan siempre había estado ahí para mí como un hermano, un confidente, un apoyo incondicional. Y yo quería retribuirle toda esa amistad con una fiesta inolvidable. Pero esa presión por la perfección me estaba consumiendo. Cada detalle, cada pequeño fallo, lo veía como una catástrofe. La tarta olvidada, el tráfico infernal, el retraso, todo se sumaba a una bola de nieve de estrés que amenazaba con aplastarme. Incluso antes de la lluvia, había estado revisando mentalmente la lista de invitados, asegurándome de que todos se sintieran cómodos y a gusto. Había estado pendiente de la música, del volumen, de la iluminación, de la distribución de las mesas, quería que todo fuera perfecto, impecable, digno de un reportaje en una revista de eventos. Recuerdo que durante la fiesta, antes del diluvio, una amiga de Juan se me acercó y me dijo: Kerem, estás muy tenso. Relájate y disfruta de la fiesta. Se nota que te has esforzado mucho, pero no te obsesiones con los detalles. En ese momento, no le hice mucho caso. Estaba demasiado metido en mi papel de anfitrión perfecto, en mi misión de controlar cada aspecto de la celebración. Pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza, como un eco lejano. Luego vino la lluvia, el apagón, el caos, y de repente todo mi plan perfecto se vino abajo. Y fue en ese momento, en medio del desastre, cuando Juan me dijo esas palabras que lo cambiaron todo: relájate. Lo importante es que estamos todos juntos. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima. De repente me di cuenta de que la perfección no era lo importante, que lo que realmente importaba era la conexión, la amistad, el amor. Y fue entonces cuando empecé a disfrutar de la fiesta, no a pesar del caos, sino gracias a él. La música a capela, las historias improvisadas, las risas a carcajadas, todo eso surgió de la espontaneidad,
de la libertad de no tener que seguir un plan, de la magia de estar juntos en medio de la adversidad. Y la canción que cantamos a grito pelao con la guitarra desafinada de Juan, fue un momento de pura catarsis. Era una canción que nos recordaba a nuestra adolescencia, a nuestras primeras aventuras, a nuestros sueños compartidos. Cantarla juntos con esa energía y esa pasión, fue como un ritual, una celebración de nuestra amistad, un recordatorio de que a pesar de los años y las dificultades, seguíamos ahí, unidos por un lazo indestructible. Pero la lección de esa noche no se limitó a mi vida personal. También tuvo un impacto significativo en mi carrera. Yo trabajaba en una empresa de marketing, donde la planificación y el control eran fundamentales. Era un buen empleado, eficiente, organizado, siempre cumplía con los plazos y los objetivos. Pero también era un poco rígido, poco flexible, poco creativo. Después de esa noche empecé a aplicar la misma filosofía a mi trabajo. Dejé de obsesionarme tanto con los planes y las estrategias, y empecé a confiar más en mi intuición, en mi capacidad de improvisar, en mi creatividad. Empecé a proponer ideas nuevas, a tomar riesgos, a salir de mi zona de confort. Y para mi sorpresa, mis ideas fueron bien recibidas. Mis compañeros valoraron mi espontaneidad, mi entusiasmo, mi capacidad de encontrar soluciones creativas a los problemas. Incluso me ascendieron a un puesto de mayor responsabilidad, donde tenía más libertad para experimentar y para liderar proyectos innovadores. Y todo gracias a la lección que aprendí en esa noche de caos y lluvia. También empecé a valorar más las relaciones con mis compañeros de trabajo. Dejé de verlos como simples colegas y empecé a considerarlos amigos. Empecé a compartir mis experiencias personales con ellos, a escuchar sus problemas, a ofrecerles mi apoyo. Y eso creó un ambiente de trabajo mucho más positivo, más colaborativo, más humano. El equipo se volvió más unido, más eficiente, más creativo. Y los resultados fueron evidentes, la empresa empezó a crecer, a ganar nuevos clientes, a consolidarse en el mercado. Pero lo más importante es que yo me sentía mucho más feliz, más realizado, más motivado. Había encontrado un propósito en mi trabajo, una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. Y todo gracias a esa noche que parecía destinada al fracaso. Así que, como ven, la historia de esa noche inolvidable es mucho más que una simple anécdota. Es una historia de transformación personal, de aprendizaje, de crecimiento. Es una historia que me ha enseñado a valorar lo que realmente importa en la vida, la amistad, el amor, la conexión humana, la espontaneidad, la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de disfrutar de cada momento por imperfecto que sea. Y es una historia que quiero compartir con ustedes, con la esperanza de que les inspire a vivir de una manera más auténtica, más plena, más feliz. A abrazar el caos, a soltar el control, a confiar en su intuición, a valorar las relaciones, a encontrar la belleza en lo inesperado. Porque al final, la vida es un viaje, no un destino. Y lo importante no es llegar a la perfección, sino disfrutar del camino, con sus altibajos, con sus sorpresas, con sus errores y aciertos. Así que la próxima vez que se encuentren en una situación difícil, en un momento de crisis, recuerden la historia de esa noche inolvidable. Recuerden que el caos puede ser una oportunidad, que la imperfección puede ser una bendición, que la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina. Y recuerden, sobre todo, que no están solos. Que siempre hay alguien ahí para apoyarlos, para escucharlos, para reírse con ustedes, para celebrar la vida, por imperfecta que sea. Gracias por estar aquí y por escuchar mi historia. Espero que les haya gustado. Y recuerden, abracen el caos. Ahora cuéntenme sus historias. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Alguna noche que parecía un desastre pero que terminó siendo una bendición? Compartan sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden abrazar el caos. Y sobre todo, sean felices.